este momento les voy a hablar acerca de los hemisferios que posee el cerebro. El cerebro posee dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En medio de los dos hemisferios se encuentra el cuerpo calloso. El cuerpo calloso lo que hace o lo que permite es la comunicación entre los dos hemisferios, coordinando las funciones de ambos. Comenzaré por hablarles acerca de las funciones que cumplen cada uno de los hemisferios. En este momento vamos a hablar acerca de las funciones que cumple el hemisferio izquierdo. A este hemisferio se le atribuyen las habilidades que conllevan el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, las habilidades científicas, entre otras. En cambio, el hemisferio derecho, a este hemisferio se le atribuyen las habilidades espaciales, visuales, incluyendo la creatividad, las emociones, la intuición, el sentido artístico y musical. Ahora yo les voy a hablar sobre el lóbulo frontal y el sistema límbico que están juntos en esta maqueta. Vamos a empezar por el lóbulo frontal. Se dice que el lóbulo frontal, que es la parte amarilla, es la que se encarga del funcionamiento o de la función ejecutiva. Es decir, que a los seres humanos nos ayuda a planificar, a organizar y, por supuesto, a ejecutar nuestras acciones o actividades cotidianas. Si parte de esta función llegase a fallar en el ser humano, podría tener consecuencias como olvidarse de lo que hemos planificado, una desorganización, incluso podríamos olvidar ciertas cosas que antes hacíamos regularmente. Uno de estos casos bien conocidos por la psicología es el de este joven llamado Phineas Gage, que era un obrero estadounidense. Él sufrió un accidente de trabajo donde una varilla se le cruza por parte de su cara, atravesando su nariz, su ojo y afecta justamente la parte del lóbulo frontal. Esto le trajo consecuencias terribles porque inmediatamente se pudo ver que el muchacho dejaba de realizar cosas que lo hacía siempre, de organización, incluso se vio afectado las reacciones que él tenía frente a situaciones. Ahora vamos a explicar un poco sobre el sistema límbico. El sistema límbico está ubicado en la parte transversal, media, interna de nuestro cerebro, cuya función principal es generarnos a los seres humanos la memoria y la motivación. En cuanto a la memoria, se ubica la memoria de corto plazo y la de largo plazo. En la memoria de corto plazo nos ayuda a recordar cosas instantáneas cuando nos dan una orden y aplicarlas en el momento. Por ejemplo, estamos en una clase y el profesor nos dicta una frase. El estudiante debe retener y plasmar en tan solo segundos lo que el profesor ha dicho. Por el contrario, en la memoria de largo plazo, significa recordar experiencias pasadas y aplicarlas frente a una situación del presente, determinando si puede ser negativa o positiva esa respuesta. Ahora, en el sistema límbico hay una partecita de color azul que la vamos a llamar amígdala. La amígdala es la encargada del humor y de la motivación. Cuando una persona está motivada, sobre todo en nuestros estudiantes, debemos realizar casi en todas nuestras clases actividades que promuevan el humor y la motivación, ya que no solamente es el conocimiento, la motivación es parte fundamental para que el estudiante aprenda. Si no llegáramos a practicarlo en nuestras clases, el estudiante estaría tal vez intranquilo, no tendría buenas reacciones frente al docente o a sus otros compañeros y, por supuesto, no habría un aprendizaje significativo. Ahora, en el sistema límbico
Hay una estrecha relación entre la experiencia y la emoción. Es decir, que cuando las personas hemos tenido experiencias positivas en nuestra vida, por lo general vamos a recordarlas con emoción positiva. Y por el contrario, si esa experiencia es negativa, por supuesto tendrá la misma emoción negativa. Por ejemplo, en el aula de clases, cuando un estudiante realiza una actividad sobresaliente, el profesor suele aplaudir, premiar, estimular lo que el estudiante ha hecho. Entonces, el estudiante, por consecuencia, va a tener una emoción positiva frente a lo que él ha hecho y ha sido premiado. Asimismo, por el contrario, si ese mismo estudiante sale al patio de su escuela y recibe insultos, malos tratos tal vez de sus compañeros, puede resultar que la emoción que él tenga posteriormente y en ese momento también sea negativa. Y esa emoción negativa hace que perdure en su memoria el resto de su vida. Bien, ahora vamos a hablar sobre los lóbulos del cerebro. Tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. En el lóbulo temporal están las áreas de Brodmann, las áreas responsables de la propiocepción, en donde los niños realizan el equilibrio estático y dinámico e identifican las partes del cuerpo. Estas son importantes para el desarrollo de la lectoescritura y del cálculo. Dentro del lóbulo temporal también está la parte en la que se desarrolla la lectoescritura, es decir, la identificación de los grafemas de manera visual y la asociación de estos grafemas a la letra de manera fonoaudiológica. En ausencia de las funciones del lóbulo temporal, tenemos dificultad en el chico o joven o adolescente en el reconocimiento de las letras, de los números e inclusive reconocimiento de las partes corporales. Dentro del cerebro, en el lóbulo parietal, yo creo que dije mal, córtale ahí. El lóbulo temporal se encarga de la audición y también de cómo puedo yo codificar cada estímulo auditivo que llega a mi cerebro y convertirlo en conocimiento o convertirlo en un concepto. En el lóbulo temporal está el área de Wernicke. El área de Wernicke codifica la parte auditiva y lo convierte en idea. Es importante en el aprendizaje de la lectoescritura y no solamente en lectoescritura, sino en todas las asignaturas, la parte auditiva, ya que los estudiantes, de acuerdo a su tipo de inteligencia, aprenden de manera auditiva cada uno de los conocimientos y destrezas que van adquiriendo. En ausencia de las funciones del lóbulo temporal, podría causar varias dificultades en cuanto a la audición, porque por más que el oído medio o el oído como órgano esté funcional, si el cerebro no codifica esta acción, lamentablemente el chico no va a poder escuchar o no va a poder codificar o entender de manera adecuada el estímulo que llega a su cerebro. Y para finalizar, tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte de atrás de nuestro cerebro. El lóbulo occipital lo he dividido en dos partes, ya que aquí está una parte del cerebelo y el lóbulo. El cerebelo es responsable del equilibrio en el ser humano, de que podamos caminar normalmente sin caernos. En ausencia del cerebelo, que está en la parte posterior, el lóbulo temporal, en ausencia de este, nosotros no tendríamos el control de la marcha o del equilibrio para poder desplazarnos de un lugar a otro. Aspecto fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos. Ahora, dentro del lóbulo occipital es el encargado de la visión, ya que si esta parte del lóbulo occipital falla, por más que el órgano de la vista esté 100% funcional,
perderíamos la percepción de los objetos, es decir, no diferenciaríamos qué objeto se trata y simplemente sería el observar el objeto sin reconocer colores, formas o patrones de este objeto. Por esto es importante también el lóbulo occipital.